Este programa es familiar, para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tiene subtítulos de apoyo. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos. A partir de este momento comienza Expediente Final. Hoy les presentaré la investigación periodística realizada por nuestro equipo sobre Monseñor Isaías Duarte Cancino, el polémico y recordado arzobispo de Cali, considerado un mártir de la violencia en Colombia. Él fue asesinado justo cuando acababa de culminar una ceremonia religiosa en el Buen Pastor. Nunca lo vi cansado, pero sí lo vi llorando. Lastimosamente, Colombia perdió un gran hombre, yo perdí un gran amigo. Y ahí quedamos congelados. Los hechos fueron aterradores. Al finalizar su oficio religioso, fue asesinado en frente de sus fieles, dejando atónitos a los presentes. Hasta el Papa Juan Pablo II, de quien era muy cercano, se pronunció ante este cruel acto. A veces nosotros le decíamos como familia, le decíamos, tío, no hables tanto, tío, por favor. Sabía que al paso que iba a morir. Las autoridades determinaron que las FARC fueron los autores del horrendo crimen en cabeza de Iván Márquez, a quien le imputaron 25 años de prisión por este asesinato, quien hoy precisamente se encuentra prófugo de la justicia y al parecer está en Venezuela. En virtud de la investigación que se hizo de que el secretariado fue el que dio la orden. La Iglesia Católica ha reconocido en él una labor social enorme. Fue un hombre que trabajó arduamente por la paz en Colombia, por la liberación de secuestrados, construyó escuelas, unió familias y por eso se está gestionando su canonización. Hizo infinidad de obras. Con él nació el Banco de Alimentos. Apóstol de la Paz. Hay mucho por conocer en la historia de este gran hombre, que fue un líder ejemplar en nuestro país. Colombia le debe muchísimo a Monseñor Duarte Cancino. Se abre su expediente final. Absolutamente valiente. Por primera vez en Colombia, más de 200.000 corazones hartos de sufrir, de enfrentar el dolor, la muerte, los secuestros, el narcotráfico y la violación de los derechos humanos, se unieron para decir no más violencia. Cali nunca había tenido una marcha de esa magnitud. Se llenó desde la ermita hasta arriba del Hotel Intercontinental y volteaba por la Quinta. Salió gente de derecha y de izquierda. Y eso fue una derrota política a las FARC, fue una derrota política al ELN. Y generando una movilización de opinión nacional que dio para que ese fuera el germen y a nivel nacional se gestaran las primeras marchas absolutamente masivas contra las FARC y lo que después dio en llamarse las marchas del no más. En ese momento, una vergonzosa cifra hacía que Colombia clasificara entre los países más peligrosos del mundo. 1.400 personas estaban secuestradas por parte de los grupos insurgentes. Monseñor Duarte Cancino, considerado la voz de la esperanza en nuestro país, lideró esta marcha que más adelante se convertiría en una ola pacífica en contra de la violencia. Él decía, los queremos vivos, libres y en paz. No tienen por qué coartarnos la libertad. Monseñor Isaías Duarte Cancino es una semilla que se sembró especialmente para las y los trabajadores por la paz en Colombia.
Este hijo del municipio de San Gil Santander pertenecía a una de las familias más prestantes de la zona. Sus allegados quedaron sorprendidos cuando supieron que su gran anhelo era servirle a Dios. Le dio por decir un 31 de diciembre, papá, mamá, me voy para el seminario. Entonces mi nono Crisanto, pues como que no le cayó así como muy bien la noticia, pero él, listo, se fue para el seminario. Iba a Roma en una particularidad cuando era el Concilio Vaticano II, es decir, que bebe de la fuente de la ortodoxia de la Iglesia, pero también bebe de la visión social de la Iglesia. En una iglesia en transformación como lo del Concilio Vaticano II, forma Monseñor en alternativas diferentes de ver el territorio y ver a la comunidad católica en Colombia. Aquí pues lo vemos sonriente como siempre él era, sonriente, con sus hermanos, sus sobrinos. Trabajó arduamente por su crecimiento espiritual. Cuando estaba preparado y maduro, volvió a Colombia y ejerció como profesor del Seminario Mayor, vicario de la Catedral de Bucaramanga, párroco de varias iglesias, director espiritual del Seminario de Sacerdotes y fue obispo auxiliar de la capital de Santander. Por ejemplo, en Girón, crear 2 colegios, la educación, o sea, es algo que es de admirar. Él se buscaba los medios, no dormía de pensar que tenía que pagarle a los obreros y no tenía con qué pagarle a los obreros. Para él esto era tremendo. Ser nombrado obispo de Apartadó en Antioquia le dio un norte a su carrera. Monseñor para los urabeños es una especie de Mesías. Es decir, él llega en un momento determinado en que Urabá estaba sumido en la guerra. No le dice a la gente, mire, cuando llegó Monseñor se encontraba gente, muertos, cadáveres en las calles, en las acequias. No importaba la hora, 7 de la noche, 10 de la noche, Monseñor abría su casa para escuchar lo que pasaba en Unguía, en Apartadó, en Carepa, en San Pedro de Urabá. Monseñor tenía grabado en su corazón la región del Urabá. Era el año 1996 y en esas tierras se habían efectuado 96 masacres hasta ese momento. Recuerdo mucho también hubo como una marcha muy larga que se hizo en Urabá y el contacto que tuvo con las viudas y con, digamos, como los hijos que habían quedado, digamos, huérfanos por la guerra, que también fue parte de la educación que él hizo. Algo que me impresionó muchísimo fue la decisión de él de llevar un lugar sagrado para que tuviéramos como una acupuntura espiritual en un lugar bañado por la sangre que puede dar una pastoral desde la fe, se oyera a creyentes y no creyentes. A él lo llamaban el hombre de blanco, entonces decían, no, que el hombre de blanco va para Chigorodó, que va para... Sí, entonces... Y él era claro con todas las personas, hasta de pronto alguna vez esa anécdota, no sé si la sabe o la ha oído, y muchas ha dicho que cuando llegó, en la carretera lo paró la guerrilla. En algún momento él tenía que ir a una vereda en el Urabá y lo detenían, él, disparen, pero él salió a cumplir las confirmaciones, la cita pastoral. Monseñor, que es la orden de mi comandante. Le dije, dígale a su comandante que si él me quiere ver, que me encuentre en el despacho de mi parroquia. Allá me puede ver. Y permiso porque voy a arrancar. Y el otro, arranque. Entonces arrancó, entonces los otros abrieron una silla y él siguió. Desde ese mismo día también supieron que era una persona muy clara. Y lo que pasa es que él era de muy mal genio, entonces la gente le tenía miedo. Y yo creo que le han dicho, siempre estaba así como con cara de bravo, pero en el fondo era alguien de un gran corazón. Yo creo que Monseñor Isaías Duarte llevaba también ese carácter, pero en función del servicio.
y de que se cumpliera en este país y en cada hombre y mujer, en cada joven, en cada niño, el sueño de Dios, que era la paz. Fue el principal gestor para que el temido grupo EPL, Ejército Popular de Liberación, se desmovilizara. Y sé que lo respetaron, o sea, la misma guerrilla y todos lo respetaron mucho. Siempre estaban insistiendo en parar la violencia, llamando por su nombre a la guerrilla, a los grupos paramilitares, en esa época los comandos populares, todas las expresiones de violencia que estaban combinándose en la región del Urabá. Entonces cuando uno va a Urabá dice, no, lo que pasa es que Monseñor hablaba con todos y se sentaba igual con la autodefensa como con el EPL, con las FARC, con el ELN, con cualquiera. E incluso los ponía a conversar. Escuchar a Monseñor, su testimonio, sus vivencias y escuchar a Gloria nos revelaba un país que no soñábamos y que ahora con los informes de la Comisión de la Verdad sí que estamos conociendo ampliamente. Si tenía que ponerse unas botas pantaneras para recorrer una zona rural, si tenía que subirse a una chalupa, una lancha para recorrer un río en el Atrato o en el Urabá antioqueño y chucuano, lo hacía. Si tenía que remontar una montaña en busca de una facilitación para liberar secuestrados, como lo hizo en Cali, también lo hacía. No le gustaba ir a un lugar y que mataran una gallina, alguna cosa, pero no, yo vengo a ayudarlos, no que pongan aquí tapeten y maten todo para un almuerzo. No. Si ustedes todos los días toman agua, tomemos agua. Cercano para secar las lágrimas de los que sufrían, sin miedo de abrazar y de denunciar todas las injusticias que se cometían. A su paso, creaba escuelas para niños de escasos recursos, seminarios católicos, brindaba ayuda espiritual y psicológica a las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Y la mayoría de colegios que existen en todos los municipios de Urabá fueron construidas en su periodo como obispo. Mucha gente no podía salir de las veredas por el tema de violencia, por el tema de la economía, por las distancias. Entonces se creó el sistema de aprendizaje tutorial, los programas SAT, donde el profesor iba a las comunidades, donde el profesor llevaba los libros, llevaba el laboratorio en cajas y la gente podía estudiar en su propia casa. Una visión de transformación de la región, de búsqueda de auxilios para que pavimentara las calles, de ir a la presidencia para pedir que pusieran el comando de policía, el comando del ejército. Se despedía de la diócesis donde había servido durante 7 años. Para acompañarlo en su despedida, los 32 sacerdotes de la región fueron hasta Apartadón. El día que se despidió de la diócesis de Urabá estuvo marcado por sangre y dolor. La masacre de la vereda Bajo del Oso, ejecutada por el Frente Quinto de las FARC, sembró el terror en esa zona. En ese amanecer, Monseñor Isaías, los sacerdotes, el nuncio, caminaron hasta ese lugar a ver hombres amarrados en el Bajo del Oso. Creo que esa despedida fue muy triste. Monseñor lloró otra vez. Cuando muere esa noche, se fue la luz en Colombia, se fue la luz en el valle. Cuando lo mataron, pues obviamente el impacto fue muy fuerte en un país donde ya no nos impacta la muerte. Quiero que ustedes repitan: la paz o es de todos o es de nadie. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy el equipo periodístico de Expediente Final presenta la investigación sobre la muerte del recordado Monseñor Duarte Cancino, quien el 19 de agosto de 1995 fue nombrado oficialmente arzobispo de Cali. Al principio su llegada generó algo de resistencia por no ser oriundo del Valle del Cauca, título otorgado directamente por el Papa Juan Pablo II.
tantos arzobispos que había en ese momento consagrándose como arzobispo, iba y se le acerca y le dice Cali, Cali, Cali. Entonces fue muy emotivo. Mi tío estaba, deslumbrado de la emoción, porque el Papa le había dicho así. Y al principio, pues una sociedad caleña que esperaba a alguien del Valle, como que... Pero después se dieron cuenta que era un hombre agradable, un hombre de una pieza, un hombre muy cercano y un hombre muy social, pero absolutamente social. Usted lo veía él en cualquier barrio y estaba midiendo los pasos para ver si aquí se podía hacer un templo, si ahí se podía hacer un comedor. Con él nació el Banco de Alimentos. Inclusive en la pandemia, si en el estar con vida, dio la posibilidad para que muchos caleños que no tenían ni un mercado, tener el día a día a través del Banco de Alimentos. Banco de alimentos, lugares para ancianos, para personas habitantes de calle. Que tienen un sitio donde se pueden ir a bañar, pueden comer, las niñas pueden dormir, ¿sí? Es decir, eso es lo que hay que hacer, servir de esa manera. Y empezó a solucionar eso. Los mismos bayunos dijeron, los mismos que dijeron, oiga, esta persona verdaderamente está trabajando y no está solucionando muchos problemas. E incluso en cosas eclesiales. O sea, lo que uno dice en poco tiempo, 7 años, todo lo que hizo, demuestra la capacidad de liderazgo que él tenía. Siempre pensaba en la comunidad y tenía la facilidad de contar con el apoyo directo del Vaticano a la hora de gestionar recursos económicos por el bien de los más necesitados del Valle del Cauca. Entonces él se iba para el extranjero a conseguir diferentes apoyos para poder formalizarlos aquí en la región. Ya eso uno decía, ¿y en este espacio va a ser eso? No puede ser. Y así, la verdad es que era increíble. Yo creo que hubiera sido un gran ingeniero también. Porque él medía. Es un hombre que caminaba a paso largo y decía, aquí podemos hacer un templo de tanto por tanto, nopal y así. Sacaba un papel, decía, necesitamos esto por tanto ladrillos, tanto cemento, tanto, vale tanta plata. Y le daban las cuentas. Una de sus principales banderas de lucha fue fomentar la educación en las personas de escasos recursos. Creó 9 escuelas. Incluso, uno de sus grandes orgullos fue darle vida al Lumen Gentium. Nosotros varias veces, ayúdenos a hacer este proyecto para no sé qué ONG de Europa. Nosotros le hacíamos y agarraba con el maletincito y a 2 o 3 días a Europa. Después, conseguí 200 millones para la universidad. Y seguía la universidad. Y lo otro, eso en la gestión, pero también él lo tenía claro que la educación era para los sectores pobres. Él creía en una universidad abierta y empezó a soñar y a plantear una universidad en donde los que vinieran acá eran los hijos de los desplazados, de los pobres, de las parroquias lejanas. Y se proyectó precisamente este lugar como la universidad, y una universidad campestre, donde pudieran jóvenes de escasos recursos poder acudir a una sede como tan bonita y tan especial como esta. Y pues ya con el tiempo, digamos que se fueron dando otras sedes en el distrito de Agua Blanca, en Alfonso López, en Meléndez, que son lugares también de escasos recursos donde el joven pueda acudir, y esa era como el sueño de Monseñor. Siempre nos decía que si todos tuviéramos educación en Colombia, este sería un país muy diferente, un país donde existirían muchas posibilidades. Tenemos que seguir guardando el nombre del tío. Y así fue que nosotros decidimos crear la fundación y de esa manera sacarla adelante, que llevamos ya 20 años también, y trabajamos con el objetivo de la educación. Con padrinos, sí, donde las personas por 33.000 pesos mensuales ayudan a que más niños tengan educación. Y van llevando también un ahorro para cuando ellos lleguen a 11. Muchos dicen, yo quiero ser
contador, yo quiero ser enfermero, yo quiero ser médico. Entonces, o yo quiero poner un taller. Entonces, se le ayuda a que empiece. Porque el deber de los obispos es educar y formar la conciencia de los fieles. Y este es un deber de conciencia nuestro. Claro, él era manso, pero no menso. Él se dejaba llevar por la mano de Dios. En su carácter entendió que se dejaba llevar por la mano de Dios para hablar con la fuerza del Evangelio. Decía las cosas muy de frente, muy claras. Creo que de ahí él cogió también esa fortaleza, ese coraje, de que hay que denunciar algo que nadie se atreve. Un sacerdote llamado Hernando iba caminando con él y entonces había un grupo de paramilitares y el padre le dijo: yo no me voy a ir para allá, monseñor, yo tengo miedo. Le dijo: entonces quédese, si le da miedo, quédese. Y monseñor pasó, lo llamaron y dijo: no, señores, yo tengo una misión, yo voy a una misión. Un hombre templado. Le dijo a los que me apresaban: yo me monto con él porque yo no sé qué van a hacer con él y tengo que entregarlo en la cárcel en Cali, donde me iban a recluir. Eso fue un gesto que yo agradecí eternamente. Y condenaba la violencia, viniera de donde viniera, del lugar del Estado, de las guerrillas, de las FARC del ELN y también de los grupos paramilitares. Cada vez que Monseñor Isaías Duarte salía en los medios de comunicación o hacía algún tipo de comentario, eso impactaba en la ciudad y por supuesto en todo el país. Le dolía mucho cuando la gente era el pueblo, la gente del común era la persona víctima de toda esta violencia. Sufría mucho, 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 mucho. Los guerrilleros, como lo ha venido informando el canal Caracol, llegaron a las 10:45 en 2 camiones fuertemente armados y obligaron al sacerdote Humberto Cadavid y a las personas que se encontraban en la misa a acompañarlos. La guerrilla en Colombia no daba tregua. El ELN cometió un acto tan cruel y sorprendente que le dio la vuelta al mundo. Era imposible creer que fuera realidad el secuestro de 194 personas que asistieron a los oficios religiosos un domingo en la iglesia La María, al sur de Cali. Exigimos a la guerrilla que devuelva a la gente que secuestró. Ha cometido el acto más criminal que se podía cometer: violar el derecho a la libertad religiosa, profanar una celebración litúrgica. Monseñor, cuando el secuestro de la María, los excomulgó. Desde ese día les dijo estronzos. Y muy dolido, muy dolido. Fue hasta el monte a buscar al Ejército de Liberación Nacional para hablar con sus comandantes y encontró que se trataba de un secuestro que realmente el grupo quería dinero, que era extorsivo. Significó la interrupción de un momento sagrado como era el de una Eucaristía. Significó un gravísimo atentado contra la población civil no combatiente por parte del ELN y significó un cautiverio injustificado y prolongado también para todos quienes estuvieron. Pero vino después también el manejo equivocado que le dio el ELN a ese secuestro, la manera descarada y cínica como traficaron con la vida de las personas que murieron en cautiverio. Creo que una de ellas muy enferma, el trato exageradamente inhumano que le dieron a los secuestrados. Por eso cuando se hizo esa movilización a favor de los secuestrados de la María, en Cali salió todo el mundo. Y ahí nació pues la frase de él: los queremos vivos, libres, sin paz. Era la frase recurrente de Monseñor ante la histórica crueldad que sembraban a su paso los guerrilleros y paramilitares colombianos. Una frase que se volvió célebre en el país. Fue como esa campaña amplia que hizo que pues Monseñor digamos hubiera un impacto comunicacional amplio para poder darle voz, digamos, en los medios de ese momento. La violencia guerrillera, la violencia paramilitar, la violencia de la delincuencia común, que hoy es muy grande. Monseñor se alzaba la sotana y echaba pa'l monte. Y era el que más caminaba, el que más embarraba, eso no importaba barro, no importaba nada.
Él hizo un trabajo realmente muy, muy importante para lograr la liberación de todos nosotros que éramos los fieles de su iglesia, y él después siguió asumiendo ese rol. Era capaz de dar la vida por sus ovejas. Ya les he dicho 3 veces con esta que dijo: la próxima vez se me llevan a la gente y yo me voy detrás. Se arriesgaba por evitar el secuestro, por tratar de encontrar la liberación de los secuestrados y sobre todo por tratar de convencer a los actores de la guerra que el peor delito era el secuestro. A Monseñor le dolía Colombia y la crueldad y sevicia del que era víctima el pueblo. El ELN no paraba. Tiempo después, el 17 de septiembre de 2000, 61 personas también fueron privadas de su libertad en el kilómetro 18 en la vía que de Cali conduce a Buenaventura. Lo que lo vimos luchar cuando el secuestro del kilómetro 18, yo ahí vi llorar a Monseñor, porque era un secuestro, fue un secuestro monstruoso, muy, muy doloroso. Y llegaba a esa carpa que teníamos montada en la Plaza de Toros, que llamábamos la zona de distensión para civiles desarmados. Y fue el espacio de encuentro donde nosotros, secuestrados de la María, abrazábamos y recibíamos a los familiares del kilómetro 18. Si él defendía la vida de los seres humanos amenazada por un secuestro, él tenía que buscar todas las opciones para que ese secuestrado pudiera servir de ejemplo, de ayuda y de experiencia a quienes vinieran después. Y no solamente para que se liberaran, sino para que después se estabilizaran, para que tuviéramos confianza, para que no se fueran de Cali, para que supieran que no estaban solos. Los acompañaba muchas tardes y muchas noches. Yo creo que un hombre con tanto valor civil, con una dimensión de lo ético y de lo moral, de lo que había que condenar, y en los términos que lo hizo con tanta energía, con nombres propios y de frente, le colocó un signo de que sus días muy seguramente iban a terminar de forma violenta. Cuando matan a Monseñor fue como si al grupo de la María le echaran tierra encima y nos callaran. Fue terrible. Queridos amigos, yo los invito a que en este día le digamos a Colombia que queremos la paz y le digamos al Señor que bendiga a Él este esfuerzo que hacen los hombres de bien. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de Monseñor Duarte Cancino, quien no le tenía miedo a decir lo que pensaba, y eso le trajo varios inconvenientes a lo largo de su existir. Él no se quedaba callado. Él decía las cosas de frente, y al que fuera. Y como tal, pues chocaba con una sociedad hipócrita en donde siempre se ha jugado a la mentira para poder salir adelante. Y creo que eso le costó la vida, o sumó para que le costara la vida. Era absolutamente directo, era franco, no era nada diplomático, absolutamente valiente. En su época, como pocos, tal vez como ninguno. Absolutamente. Y lo hizo hasta derramar su sangre. A él lo mataron por eso. El caso de Isaías es una denuncia fuerte contra la mafia que llegó a estratos muy altos del poder. Y cuando hay maldad y cuando hay vicios que nos van destruyendo y cuando hay mentira, cuando hay ideologías que aparecen, fascinan, confunden y desaparecen porque no dejan nada, sino miseria y más dolor y más hambre. Un católico no puede votar por candidatos que estén respaldados por dineros del narcotráfico. Monseñor instó al pueblo a no vender el voto, a no apoyar a los políticos patrocinados por el narcotráfico y claro, eso le generó nuevas enemistades. La paz o es de todos o es de nadie. Les puedo asegurar que esta campaña está transversalizada por el narcotráfico y eso trajo miles de problemas que lo llevaron a la tumba. Él denunció
que la maldita droga dañan un país, lo dañan completamente. Y con todas unas estructuras de narcotráfico que habían permeado a toda la clase política empresarial de Cali y del Valle. Y es cuando Pastrana le dice a mi tío que no tiene la piedra y esconde la mano. Andrés Pastrana dijo, diga los nombres. Y uno como pecador dice el pecado, pero no acusa al pecador, que el pecador se puede arrepentir. Le dijo, debajo de esta sotana tengo pantalones. Si yo tuviera el nombre de las personas que están en la droga, en la mafia, yo se los diría. Pero que esta campaña está pasada por el narcotráfico, también se lo puedo asegurar. Yo creo que más de uno estaría interesado y feliz de que Monseñor hubiera muerto. Él sabía que estaba amenazado y él sabía incluso que lo iban a matar. No, yo no puedo salir corriendo en este momento. La gente me necesita, yo tengo que apoyar, tengo que ser ese líder para otras personas. Inclusive sé que él tenía la propuesta de irse para Roma, no la aceptó. Él decía que él no se iba a ir a sentar en un escritorio cuando sabía que tenía que estar aquí. La sentencia estaba dada. La vida de Monseñor tenía precio. Sus días estaban contados. Las FARC creía que Duarte Cancino apoyaba a los paramilitares y su fecha de muerte se ordenó. Yo me desempeñaba como fiscal seccional en la Casa de Justicia del Distrito de Agua Blanca y llevamos a cabo un procedimiento de captura de varias personas. Una de ellas fue identificada con el alias de Karení. Esta persona refirió que había hecho parte del anillo de seguridad del Mono Jojoy del secretariado y le informaron que se había tomado la decisión de asesinar a Isaías Duarte porque consideraban que era un miembro activo del paramilitarismo, que era uno de los famosos 12 apóstoles, que era el asesor espiritual, decía él, de Carlos Castaño. Inclusive refirió que las FARC habían preparado un asalto a la sede de la arquidiócesis de Cali, en donde supuestamente se había llevado a cabo una reunión entre Isaías Duarte Cancino y Carlos Castaño, pero que cuando llegaron llegó el grupo de las FARC, que era el encargado de llevar a cabo esa misión, ya Carlos Castaño había salido del lugar. Él logra reunir en su casa de habitación del barrio Santa Mónica a Carlos Castaño con Horacio Serpa. Ambos están muertos, que nos podrían garantizar cómo fue el asunto. Yo, de oídas de Monseñor, supe que había hecho la reunión y cuál era su meta. No entendieron que Monseñor había hecho un esfuerzo al tratar de reunir a los paras con el gobierno para buscar una solución que después se daría. Y dentro de la forma de pensar de algunos grupos izquierdas extrema, pues eso era un delito que solo merecía el fusilamiento. Y me gustaría compartirte su último cumpleaños. Monseñor era el más feliz de compartir con nosotros. Hicimos locuras, Monseñor, él miraba solamente, nos tiramos por la acequia, nos pusimos flotadores y le hicimos una torta con un Monseñor así chiquito de mazapán. Y cuando él murió, a él lo mataron al mes de su cumpleaños. En su mesa de noche tenía la figurita de mazapán. 3 días antes nos invitó al kilómetro 18, porque ahí había habido un secuestro. Dijo, hay que acompañar a ese señor. Yo fui un día y aquí nos van a coger y nos van a matar. Nunca pasó nada ya. Él presentía, hizo todas las oraciones que uno hace. Laudes, vísperas, oficio de lectura, hora intermedia, todos los salmos. Los hizo él porque él algo presentía. Aquí también en Bogotá se despidió de los sobrinos. Lorita, quiero darte las gracias por todo lo lindo que fuiste conmigo. Y yo quedé, ¿pero cómo así, tío? Si hay alguien que le tiene que dar las gracias soy yo, porque tú has sido muy bueno conmigo y con mis hijos. Pero me lo dijo. Yo no sé qué pasaba en su vida,
si presentía algo o qué, pero esa fue mi última conversación con él. Esa mañana despertó con un dolor inusual en el costado izquierdo de su espalda. Él amaneció con un dolor aquí muy fuerte en el lado izquierdo y fue donde las hermanas de la clínica de los remedios. Y, monseñor, ¿qué será? ¿Qué será? No, es que hice mucho ejercicio. Sin embargo, tenía tantos compromisos previos que nada podía detenerlo. Ofrecería una charla en la universidad, luego una conferencia en la parroquia de San Fernando. Salió para la Universidad Unicatólica, en ese tiempo la Lumen Gentium. Se fue para allá, dio un discurso que movió a todo el mundo. Tenemos una especialización en derechos humanos y creo que incluso el día de su muerte, él estuvo dando una conferencia a nuestros estudiantes de la especialización. Y al finalizar la tarde, oficiaría un matrimonio comunitario en la parroquia El Buen Pastor. La iglesia estaba a reventar, la iglesia salió, o sea, no cabía la gente. Es una iglesia pequeña, pero estaba feliz. Pero sus planes fueron truncados. Y uno de los que disparó estaba, si este es el lambón, estaba ahí todo el tiempo y lo miraba, lo escuchaba. Era como cualquier persona que se sienta ahí que uno dice, pero usted, ¿por qué está ahí? Y resulta que él fue uno de los que disparó. Y justo cuando salía fue asesinado por dos sicarios. Uno de ellos había pedido permiso de 72 horas, estaba en la cárcel, había pedido permiso para cometer el asesinato. Al cuando muere esa noche, se fue la luz en Colombia, se fue la luz en el Valle, se fue la luz en Bogotá, se fue la luz en Antioquia. Y no fue que la guerrilla haya explotado las torres del... No, nunca se supo por qué se fue la luz. Llegamos aquí a la casa de mi mamá y estábamos todos en oscuras. Cuando lo mataron, pues obviamente el impacto fue muy fuerte en un país donde ya no nos impacta la muerte. Cuando matan a Monseñor fue como si al grupo de la María le echaran tierra encima y nos callaran. Y desafortunadamente fue terrible. Lo lloré y de vez en cuando ofrezco la Eucaristía por él, vuelvo a llorar. No, tremendo. Es un dolor, como un desgarre que te hacen en tu piel, en tu cuerpo. Impotencia total. Fue terrible. Lloro y reivindico el llanto porque en este país a veces lloramos por unos muertos y por otros no. El país quedó decepcionado. Eso era lo que faltaba para sentir que el pueblo estaba a la merced de los violentos. Cali lloró por su carismático y valiente arzobispo. Las familias de los secuestrados sintieron que quedaron huérfanos. Su familia se estremeció ante el dolor. El entonces presidente Andrés Pastrana, altas personalidades, el pueblo y 70 obispos de América Latina llegaron a la Plaza Caicedo frente a la catedral para darle el último adiós. Su santidad Juan Pablo II, quien fue el que le dio la orden de su traslado a Cali, lloró por el cruel asesinato de su amigo. Cuando lo asesinaron, Cali se volcó. Estuvimos lunes, martes y miércoles ahí y no se vaciaba la catedral, toda la plaza de Caicedo llena y era llorando a Monseñor. Se llevaron a Isaías, el gran mártir del Valle. Te pedimos, Señor, que nos des su fuerza, su valor. Danos también su coraje, porque el Valle necesita salir
de su postración y de esa violencia que es un terrible oleaje. Los sicarios fueron capturados. Carlos Augusto Ramírez, alias El Calvo, y Alexander de Jesús Zapata, El Cortico. El primero fue asesinado y el segundo recibió una condena de 40 años de prisión, a quien años más tarde se le dio el beneficio de libertad condicional. Los autores intelectuales fueron los miembros de la cúpula de las FARC, tema en cabeza de Iván Márquez, quien hoy está prófugo de la justicia, y el resto de los integrantes se acogieron a los beneficios de la JEP. La justicia, años después, comprobó que fue la guerrilla de las FARC la que había ordenado su asesinato, que había contratado a 2 sicarios que no tenían que ver nada con el grupo armado para no despertar sospechas. Ahí se estableció, en virtud de la investigación que se hizo, de que el secretariado fue el que dio la orden. Ahora, resta la verdad histórica, que es muy importante, y la verdad histórica está, por supuesto, en conocimiento de las FARC. Y yo creo que ellos tienen la obligación de hacerlo. Esa es una obligación moral, una obligación ética que tienen las FARC. Porque sería muy bueno saber sobre qué mentira o sobre qué impresión generada por los medios Monseñor Isaías fue condenado a muerte. Lo que sí sé es que el daño que hicieron fue infinito. Duarte Cancino es considerado un mártir de la violencia. Centenares de familias le estarán eternamente agradecidas por su gestión. Incluso le atribuyen milagros. Sus feligreses piden a la iglesia que lo canonicen en nombre de un pueblo que lo vio como una voz de esperanza para conseguir la libertad. Hay gente en Cali que le han rezado y sé que sí, han puesto sus plaquitas allá en el altar menor en la catedral. A Monseñor, por su salud, por sus hijos, por un empleo, dejaban ahí, hoy no tanto, pero todavía la gente se acerca, hay gente que le lleva flores. Un niño que nunca conoció a Monseñor, un día estaba en la misa y entonces empezó a decir, padre, mire que yo estoy viendo a un señor con vestido de blanco y no sé qué, y cuando le dijo que se lo escribiera, era Monseñor Isaías. Me dijo, te tengo un regalito. Sacó de su bolsillito y me lo colocó en la mano, ese rosario. Eso significó mucho para mí, que un arzobispo como él haya tenido ese detalle. Y él dijo, se lo doy a los amigos cercanos. Fue muy bonito. Sé que él se lo merece, que el Vaticano evalúe la posibilidad de que él sea un santo. Se ve que en Latinoamérica han habido muchísimos ejemplos de mártires que se han esforzado en el medio del conflicto en sus territorios para poder sacar adelante, digamos, un proceso de paz. Yo lo enaltecería como más bien un apóstol de la paz. Yo creo que él sí deja una huella de santidad. Para los que somos ministros nos da un ejemplo. En su momento oportuno verá si lo beatifica, si le lo sube a los altares para la santidad, pero yo sé que él es un santo. Yo sé que Monseñor Isaías Duarte ha hecho posible el cielo, que la gracia que le dio a él nos permita hoy recordar. Y más que recordarlo a él, recordar la gracia de Dios en él y el poder de Dios en él. Y bien, hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y muchísimas gracias por acompañarnos.